En esta ocasión, yo quiero hablar con ustedes acerca de un hombre transformado. Fíjense que a mí me llama mucho la atención cómo en la palabra de Dios hay tantas historias y tantas experiencias tenidas por diferentes personas que son muy prácticas y que nos dejan una enseñanza muy visual, muy objetiva, que solamente que no querramos nosotros verlo, no nos vamos a dar cuenta. Y fíjense que una historia que a mí me llama mucho la atención en la Biblia es, y me llama la atención porque en particular es una historia que parte desde el vientre de la madre hasta el final de la vida de esta persona. Y es la historia de estos dos mellizos, Jacob y Esaú, cuyo antagonismo se presentó desde el vientre de su madre. La concepción de estos dos niños era una respuesta de oración de su padre, de Isaac. Su esposa Rebeca era estéril, y entonces él oró pidiéndole al Señor que le concediera a su esposa tener hijos, y entonces Rebeca concibió estos mellizos. Dice Génesis 25, 21 y 22, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Es normal que una mujer embarazada quiera que su bebé en el vientre se mueva, ¿verdad? Yo he oído esto muchas veces. Inclusive a veces como la esposa le dice al esposo: mira, ven, pon aquí tu mano para que sientas cómo el bebé se está moviendo. De no ser así, sería motivo de preocupación. Si no se mueve, algo no está bien. Pero en este caso de Rebeca, creo que el movimiento era demasiado, ¿sí? He oído algunas mamás que dicen: oye, este va a ser futbolista porque me da patadas cada rato. Bueno, no sé exactamente qué es lo que Rebeca sentía, pero era tal el movimiento dentro de su vientre que se preocupó. Dice Génesis 25, 22, y los hijos luchaban dentro de ella, pues con razón. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Rebeca era medio dramática, Siempre tenía esa actitud: ¿para qué vivo yo? Y en otra ocasión allá cuando Esaú y Jacob: y si pierdo a mis dos hijos en el mismo momento, no quiero la vida. O sea, así era y así era. Yo creo que era la forma en que le pegaba a Isaac, ¿verdad? Y entonces Isaac decía: no, espérate. La veía en esa situación y entonces le ponía atención. Aquello era demasiado y de alguna manera preocupante. Entonces Rebeca se sentía muy angustiada por aquella situación, no sabía qué hacer, y es muy probable que la angustia de Rebeca consistiera en que tenía temor de perder esos hijos, porque era estéril, yo no sé si había tenido algunos embarazos antes frustrados, pero sin duda esto que estaba pasando dentro de su vientre a ella le preocupaba y pensaba que su embarazo se podía malograr. Así es que decidió orar a Dios y pedirle que la guiara, qué tenía que hacer. Y ya la respuesta de Dios a su oración trajo tranquilidad a Rebeca, porque esa respuesta por ella pudo entender primeramente que su embarazo llegaría a buen fin y segundo que sus hijos nacerían sin problema. Pero en su respuesta, en la respuesta de Dios, Dios le reveló también dos cosas con respecto a sus hijos que nacerían. Les dijo: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Estas dos revelaciones que Dios le hizo a Rebeca como respuesta de su oración se cumplieron al pie de la letra. Los niños nacieron sin problema y desde su nacimiento eran perceptiblemente muy diferentes. El primero en nacer fue llamado Esaú, en referencia a su mucho vello que tenía, de color rojizo. Y el segundo en nacer fue Jacob, le llamaron Jacob, que significa suplantador o el que quita de en medio a otro. Yo creo que Rebeca le dio este nombre precisamente por lo que Dios le había revelado: el mayor servirá al menor, entonces este va a quitar al otro de en medio, entonces le llamó Jacob.
suplantador o el que quita de en medio a otro. Y también, sin embargo, este nombre significa el que toma por el talón, aludiendo a que así nació. Porque cuando nacieron Esaú y Jacob, Esaú nació primero y Jacob nació después, pero venía cogido del talón de Esaú. Entonces, el que coge por el talón significa también la palabra Jacob, el nombre Jacob. Estos dos hermanos no solamente fueron muy diferentes al nacer, pues imagínense uno velludo, pero muy velludo, y el otro lampiño. Pues sí, eran bastante diferentes, pero también lo fueron en su desarrollo. Mostraron características muy contrastantes. Mientras Esaú era partidario de la aventura y las emociones fuertes, por lo cual se dedicó a la cacería. No sé si ustedes han ido de cacería alguna vez, pero pues yo una vez fui con un amigo que le gustaba mucho la cacería y me insistió, ándale, vente, vamos. Y me consiguió un rifle porque yo no tenía un rifle 30-40, yo no sé si exista todavía ese calibre. Y entonces fuimos a Zacatecas y ahí en la sierra, él se fue con un guía por un lado y me mandó a mí con el otro guía por otro lado. Y entonces me toca a mí ver un venado, es muy emocionante. No, el guía me apuraba, decía, tírele, 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 y yo no sabía ni qué onda, pues no tenía ninguna experiencia. Pero finalmente le apunté y le tiré, no, pues le pegaba abajo en el piso, abajo de la panza del venado, pues se fue. Ya aquel cuando oyó los tiros, regresaron porque andaban del otro lado del cerro y entonces dijo, ¿qué pasó? ¿Ya mataron, verdad? Le dije, no, se fue. Dice, sí, oí los disparos, dije, ya encontraron y ya mataron. Sí es emocionante esa situación. Entonces yo entiendo que mi amigo me platicaba sus aventuras y decía, no, lo vi, lo puse en la mira y le pegué en el codillo exactamente y cayó. Y lo veía cómo se emocionaba. Así era Esaú. Esaú se emocionaba con la cacería. Pero Jacob era más tranquilo. Jacob era hogareño. Le gustaba guisar, lavar los trastes, trapear, barrer. Pero además dedicarse a las labores pastoriles, porque cuando él estuvo más adelante allá con Labán, el hermano de su mamá, con su tío, pues precisamente fue muy exitoso en el cuidado de las ovejas. Pues era lo que a él le gustaba, pues. Entonces se dedicaba a eso. Dice Génesis 25-27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Sí? Se la pasaba en la casa, ¿no? Habitaba en tiendas, digo yo, pues todos, es como si ahorita dijera, y habitaba en casas, pues todos habitamos en casas, pero ¿por qué el énfasis? Porque yo creo que a él no le gustaba salir de la tienda, ahí estaba muy a gusto él, ¿verdad? Y el otro no, el otro en el campo tenía que andar. Las actividades tan diferentes de cada uno de estos dos hermanos a las que se dedicaron era nada más la manifestación de sus temperamentos diferentes. Pero el problema mayor de esta familia no se gesta en que los dos hermanos hayan sido tan diferentes, sino se gesta en la actitud de los padres, que eso pasa muchas veces en nuestras familias hoy en día, las preferencias de los padres. Porque dice Génesis 25-28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, cada quien tenía su preferido. ¿Ustedes creen que no se daban cuenta ellos? ¿No sabían? Esaú decía, mientras yo vaya, case y le traiga a mi papá y le guise y le hace un buen venado, él está feliz conmigo. Y Jacob decía, pues yo cuándo voy a poder agradar a mi papá si yo no hago esas cosas. Entonces él agradaba a su mamá. Sin duda Rebeca había comentado con su esposo y obviamente con Jacob, que era su hijo preferido, lo que Dios le había revelado. Es decir, que el mayor serviría al menor. No obstante, que precisamente la jerarquía en la familia la tenía Esaú, quien era el mayor y quien de manera natural tenía una posición ya conocida como sucesor de su padre cuando su padre muriera. Y no solamente en las cuestiones materiales de la familia, sino en las cosas espirituales. O sea, el primogénito, cuando moría el padre, se convertía propiamente en el líder espiritual de la familia, o sea, propiamente el sacerdote de la familia.
La primogenitura también incluía recibir de los bienes del padre cuando éste muriera el doble de lo que recibieran los demás hijos. ¿Sí? Eso era algo que se tomaba muy en serio. La primogenitura era algo muy, muy serio, al grado de que ustedes pueden leer en Deuteronomio 21, 15 al 17, que hay una instrucción especial, fíjense, para si un hombre tiene dos esposas y a una la ama y a la otra, dice la escritura, la aborrece. Bueno, si la aborrece, ¿por qué se casó con ella? ¿No? Lo que pasa es que en la Biblia, en la palabra aborrecer, no tiene el significado que nosotros le damos de odiar, sino significa amar menos. Por eso acuérdense que hay una parte en el Evangelio que dice, el que no aborrece padre y madre no es digno de mí. Y otra parte dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo ponemos estas dos cosas juntas? Pues solamente porque el amor a los padres debe ser menor que el amor a Dios. O sea, el amor a Dios debe estar por encima de todos los amores. Entonces, el ejemplo de Deuteronomio es de un hombre que tiene dos esposas, a una la ama y a la otra la ama menos. Y las dos le dan hijos. Pero resulta que el hijo primogénito es de la mujer que ama menos. Entonces, cuando él muere, la primogenitura, el doble de los bienes que van a recibir los demás hijos y el liderazgo de la familia lo va a tener el hijo de la menos amada, aunque él quisiera dárselo al hijo de la más amada, porque esa era la ley de la primogenitura. Entonces, la primogenitura a lo mejor para nosotros no significa gran cosa. Hoy en día, si no, pues imagínense, yo en mi casa con 4 hijas y la primogénita, no, pues olvídense. Entonces, hoy no vale, ¿eh? Sí, hoy no funciona así. Pero en ese tiempo sí era muy, muy importante la cuestión de la primogenitura. Entonces Jacob sabía lo que Dios le había revelado a su madre, de que él estaría por encima de su hermano mayor, y entonces es obvio que por eso Jacob se interesa en la primogenitura. La primogenitura no se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? El primogénito va a ser siempre el primogénito. ¿Cómo lo cambias? Oye, ahora yo voy a ser el primogénito, ¿me aceptas? Y tú ya no, pues no puede ser, el primogénito siempre va a ser el mismo. Pero Jacob tenía tanto interés en la primogenitura que un día que Esaú llegó del campo hambriento, no sé si había casado o no, pero si había casado, pues todavía faltaba preparar la casa, ¿no? Y resulta que Jacob en ese momento había hecho un guiso de lentejas que debe haber olido muy sabroso, y entonces Esaú le dijo, dame un poco de él, y Jacob aprovechó y le dijo, si me vendes la primogenitura, sí. Y Jacob dijo, sí, hombre, te la vendo, y lo que quería era comer, y no le importaba lo demás. Y todavía se atrevió a decir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Si yo voy a morir, entonces ¿qué caso tiene? ¿Me lo juras? Le dijo Jacob. Dijo, te lo juro. Y le vendió la primogenitura. ¿Por qué hizo esto Jacob? ¿Ustedes creen que él había adquirido ya la primogenitura? ¿Que eso tenía cierta validez? No tenía validez. Yo digo que no tenía ninguna validez. Por eso tuvieron que recurrir al engaño. Porque esto que hizo Jacob no tenía validez. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué en la escritura está ahí? Para mostrarnos que mientras Jacob tenía interés en la primogenitura, Esaú la menospreciaba. No tenía interés en la primogenitura Esaú. ¿Le interesaban a Esaú las cosas espirituales? No. La prueba es que más adelante, cuando mandan a Jacob allá a la tierra de Betuel, el padre de Rebeca, para que no se case con una de las mujeres paganas de ahí, y se entera Esaú de que Jacob obedece a su padre y se va, Esaú hace lo contrario. Pues yo me voy a casar con las de aquí. O sea, no era un hijo obediente, no le interesaban las cosas espirituales. ¿Por qué no se querían casar con gentes de ahí? ¿Era acaso clasismo? ¿O era racismo? No, simplemente eran pueblos paganos y ellos sabían que la mezcla no podía ser buena, porque siempre que mezclas lo malo con lo bueno se perjudica. Lo malo no se hace bueno, lo bueno se hace malo, se convierte en malo, pierde su efecto. Por eso no es posible mezclar una cosa con otra.
Sin embargo, cuando Isaac consideró que su muerte estaba cerca, decidió de manera oficial ya darle la bendición de la primogenitura a Esaú. Así que lo llamó y le comunicó que estaba listo para bendecirlo. Isaac ya estaba muy grande, estaba también, había perdido la vista, no veía bien. Y entonces le habló, dice Génesis 27, 1 al 4, a partir del versículo 3, le dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Cuando Isaac mandó a Esaú de cacería, sin darse cuenta, propició el plan de Rebeca, el plan que Rebeca urdió para que Jacob obtuviera la bendición. No lo pensó, pero así fue. Fue un error de Isaac. ¿Para qué mandaba a cazar? ¿A poco para bendecirlo tenía que el otro ir a cazar y luego guisar y luego él comer? No, lo que pasa es que pues, le gustaba mucho los guisos que hacía su hijo, la carne de los venados o los ciervos que cazara, y en ese momento se guió por el paladar. Isaac sabía lo que Dios le había dicho a Rebeca, pero evidentemente no quería obedecer a Dios. La bendición se la quería dar a Esaú porque era el primogénito y no a Jacob, aunque sabía cuál era la voluntad de Dios. Mandó a Esaú de cacería. Ni Rebeca ni Jacob tuvieron inconveniente en engañar a Isaac. Y Jacob fue aún más lejos, porque cuando su padre le preguntó, se le hizo muy raro que tan pronto hubiera encontrado un venado y lo mató y lo trajo. Oye, ¿cómo le hiciste para encontrar tan rápido? ¿Y qué dijo Jacob? Porque Jehová tu Dios, fíjense, hasta dónde es una persona cuando miente, puede incluir a Dios. Te prometo por Dios, dice la gente, ¿no? Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Qué mentiroso. Eran corderos del rebaño que había preparado, eran cabritos del rebaño. Pero él estaba mintiendo y no le importó meter a Dios en su engaño. El engaño se consumó y Jacob recibió la bendición que pertenecía a Esaú. Esaú, al darse cuenta del despojo, clamó a su padre pidiendo que le bendijera. Dice Génesis 27, 34, clamó con una gran voz: bendíceme. Una muy amarga exclamación, dice el texto. Y le dijo su padre Isaac: ya no tengo bendición para ti. Ya se la di a tu hermano. Y no nada más, fíjense lo que le dijo: he aquí yo he puesto por señor tuyo a tu hermano, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Fíjense nada más, Isaac al mandar a Esaú de cacería lo perjudicó sin darse cuenta. Obviamente Dios tiene el control de todas las circunstancias. Dios usó este error de Isaac para llevar adelante su plan. Rebeca hizo bien en engañar a su esposo. Ella sabía cuál era la voluntad de Dios, pero Dios no necesita que nosotros lo ayudemos, y menos que lo ayudemos con mentiras y con cosas que a él le desagradan. Esa es la confianza que hay que tener en él. Rebeca debió haber dicho: esto es lo que Dios me dijo y así va a ser. ¿Cómo? No lo sé. Yo no sé cómo va a suceder, pero va a suceder. Pero no. Rebeca dijo: no, pues yo le voy a ayudar a Dios, porque oyó cuando Isaac le dijo a Esaú que ya lo iba a bendecir y que fuera de cacería. Eso Rebeca lo escuchó y entonces dijo: no, este es el momento. Y le habló a Jacob y le dijo: vente, vamos ahorita, hazme caso, nomás tú nada más obedéceme y yo me encargo de todo. Pero es que si mi papá se da cuenta, en lugar de bendecirme, me va a aborrecer. Que sea sobre mí ese problema, tú no te preocupes. O sea, Rebeca convenció a Jacob que ahora sí que, como se dice ahora, estaba nomás de que le quitaran las cascaritas, y tampoco batalló para convencerlo. Entonces, Esaú, cuando se vio engañado, se molestó muchísimo. Y entonces propuso matar a su hermano. Odió a Jacob y dijo: cuando mi padre muera lo voy a matar. Y Rebeca se enteró. Entonces Rebeca dijo: es necesario proteger a mi preferido. Y entonces en Génesis 27, 43 al 45 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz.
levántate y huye a casa de Labán mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días. Pongan atención en esto. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Lo que le hemos, dijo el otro, ¿no? Y olvide lo que le has hecho. Y dice Rebeca y se hizo a un ladito, no, lo que le hemos hecho tú y yo. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Yo te traeré, vete allá unos días. ¿Saben cuántos estuvo allá Jacob? 20 años. ¿Cuáles días? ¿Cuáles unos pocos días? Rebeca no volvió a ver a Jacob. Cuando Jacob regresó, Rebeca ya había muerto. No volvió a ver a su preferido. Esos son los resultados del engaño de Rebeca, negativos para ella misma, ¿sí? Pero ella creyó que tenía el control de las cosas y en unos días yo te traigo de allá y no. Sin embargo, le dio esta información a Jacob de por qué lo mandaba para allá, pero a Isaac le presentó un propósito muy diferente. Yo no quiero decir que las mujeres siempre son así, ¿no? Pero mujeres y hombres somos así. A veces tenemos otra intención y decimos una cosa que sabemos que al otro le va a agradar y entonces nos va a decir que sí. Y no le decimos lo que traemos por atrás. Rebeca quería mandar a Jacob para protegerlo, pero a Isaac le dijo, fíjate que no quiero que Jacob se vaya a casar con mujeres paganas de aquí, de estas tierras. Entonces, ¿por qué no lo enviamos allá con mi padre, con Betuel, en Padán Aram, y para que se case allá con alguien de la misma familia y de la misma fe? Isaac le compró la idea y dijo, mira, tienes razón. Sí es cierto, porque además él no estaba contento con lo que Esaú hacía. Y llamando a Jacob, Isaac lo envió con Betuel. O sea, finalmente él era la cabeza, ¿no? ¿Quién tomó la decisión? Isaac. Isaac mandó a Jacob. Claro que la mano que mece la cuna estaba atrás, ¿verdad? Que era Rebeca. Jacob había salido de su tierra entonces, huyendo de la posibilidad de que su hermano Esaú le matara por el engaño de que lo había hecho objeto. Pero en su viaje se detuvo en Betel. Allí Dios le habló en sueños y le hizo varias promesas. Primero se identificó con él. Génesis 28, 13 al 15. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti. Esto es una promesa, y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Claro, porque de él viene Cristo. De Jacob vienen las 12 tribus, y de Israel viene el Señor Jesucristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy el Señor Jesús bendice a cada persona que le entrega su corazón. Ya no importa si él es judío y los demás somos gentiles, estamos recibiendo la bendición del Hijo de Dios que fue enviado para morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna y darnos entrada al cielo. Y Dios cumplió estas promesas que le hizo a Jacob al pie de la letra. Bendijo a Jacob y llegado el tiempo, porque pues ya sabemos la historia, cómo Jacob llegó allá a la tierra de Labán, bueno, de Betuel, padre de Rebeca, y Labán, hermano de Rebeca. Y se relacionó y se quedó con Labán trabajando, y trabajó 7 años por una de las hijas, y luego 7 años por la otra, pero prosperó muchísimo. Hizo prosperar a Labán también, y él prosperó mucho. Fíjense que cuando él llegó a esa tierra, Labán no se menciona en la escritura que tuviera hijos varones, solamente mujeres. Entonces la herencia, ¿de quién sería? Él era su sobrino. En todo caso podía la herencia de Labán ser de Jacob. Pero pues en 20 años se ve que Labán tuvo hijos. Porque después, ya cuando pasaron todos estos años, los hijos de Labán empezaron a tener celos de Jacob y a decir, todo lo que él tiene se lo ha quitado a nuestro padre. O sea, nunca pensaron que tenía derecho porque él había trabajado.
y había hecho un pacto con Labán y se había obedecido ese pacto y Dios lo había bendecido. De hecho, Labán lo reconoce. Cuando Jacob decide irse, Labán no quiere dejarlo irse. Pero la razón por la que no quiere dejarlo irse no es porque lo quiera mucho. No es porque, ay, mi sobrino, me duele el corazón que te vayas. No, lo que pasa es que él mismo lo reconoce. Dios me ha prosperado a través de ti. Entonces quería que se quedara ahí. Ojalá y nosotros también fuéramos así, ¿no? Que a donde fuéramos la gente dijera, no quiero que te vayas, porque cuando tú estás aquí, todas las cosas marchan bien. Porque tu paz, cuando vienes, se esparce en toda la casa. Y cuando te vas, se va la paz contigo. Bueno, si las personas se entregan a Cristo, tu paz permanece con ellos también. Bueno, pues Jacob finalmente se fue. No se fue por mal agradecimiento con Labán. Jacob finalmente se fue porque Dios le ordenó regresar. ¿Sí? Dice Génesis 31:3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob obedeció, pero la verdad es que tenía mucho temor de regresar. Es interesante ver la obediencia de Jacob en medio de todo, porque él sabía que llegar allá era enfrentarse con Esaú, y tenía mucho miedo de Esaú por el engaño y por la amenaza que Esaú había hecho años atrás de matarlo. Así que cuando ya se aproximaba, mandó mensajeros a decirle a Esaú que regresaba, que Dios le había bendecido y que tenía muchas posesiones. ¿Por qué le dice eso? Pues es obvio, si le había robado la primogenitura, a él le correspondía el doble de lo que había sido de su padre. Y entonces dijo, para que no creas, Esaú, que yo le vengo a quitar las cosas. No, hombre, yo tengo muchísimo, no sabes cómo me ha bendecido Dios, tengo ganado y tengo mi familia y todo. No te preocupes, en otras palabras, esa era la intención. No está mal eso que él hizo. A mí no me parece una actitud incorrecta de Jacob, correcta para bajarle al otro cualquier amargura que tuviera contra él. Entonces mandó estos mensajeros, pero cuando estos regresaron, resulta que le dijeron, fíjate que Saúl también viene a encontrarte, pero viene con 400 hombres. Dijo, no, pues, ¿a qué viene con tanta gente? Pues dijo, yo creo que este me va a atacar. Y entonces dijo, ¿qué puedo hacer? Entonces armó 3 grupos de siervos y los mandó con regalos, con mucho ganado. Cada uno de ellos, ve tú y luego deja un espacio y luego vas tú y luego tú. A ver si esto ayudaba a que Esaú se calmara, si es que estaba todavía enojado con él. Pero hizo algo todavía más importante Jacob. En Génesis 31, del 9 al 12, y esto es una enseñanza para nosotros, porque cuando tenemos problemas, una de las primeras cosas que debemos hacer es recordar las promesas de Dios. Porque la oración contestada es la oración que se apoya en las promesas de Dios. Eso pasa hasta con nosotros. Bueno, claro que con nosotros falla muchas veces, pero como aquel que le dijo, compadre, mi hijo quiere entrar a la universidad y no hay lugar, ayúdeme. Pero pues compadre, ahorita apenas todavía no es tiempo de inscripciones, no se preocupe. Ah, bueno, pues gracias. Ya cuando llegó el tiempo de la inscripción, entonces fue y le dijo, compadre, ¿se acuerda que vine y que le dije y me dijo que no me preocupara? Sí, pues ahora sí preocúpate porque no hay lugares. ¿Sí? Entonces así es la gente que como que nos promete algo, no nos cumple. Eso es normal aquí, pero no es con Dios. Entonces Jacob hizo lo correcto, porque Jacob se dirigió a Dios y le dijo, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra. O sea, yo estoy aquí porque te estoy obedeciendo a ti. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Fíjense, le recuerda a Dios lo que tú me dijiste. También se coloca en el lugar correcto. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. O sea, no soy merecedor de todo lo que tú me has dado. Menor soy que todo eso. Pues con mi cayado pasé este Jordán. Cuando se fue, solo llevaba el cayado. Y ahora estoy sobre 2 campamentos. Porque acuérdense que dividió a sus esposas y a sus hijos y hizo 2 campamentos. Dijo, porque si Esaú ataca a uno, pues el otro puede huir. O sea, era una estrategia que no estaba mal, estaba protegiendo a su familia. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien.
y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Le recordó a Dios todas sus promesas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando oramos. Señor, tú has dicho, por ejemplo, aquí, Señor, tú has dicho que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Entonces, ¿quién está aquí en medio de nosotros? El Señor Jesucristo. Él lo prometió y por eso estamos aquí reunidos. Y podemos orar y decirle, Señor, tú me has dicho en tu palabra que todo lo que yo te pida en el nombre de Cristo, tú me lo vas a dar. Señor, tú me has dicho en tu palabra que si te pido algo conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y que si me oyes, entonces tengo las peticiones que te haya hecho. Apoya tus oraciones en las promesas de la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jacob. Dice Génesis 32, 22, y se levantó aquella noche. El hombre no perdía el tiempo. Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. O sea, esto era una precaución para proteger a su familia. Y en el versículo 24 de Génesis 32 dice, así se quedó Jacob solo. Qué precioso, porque nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la instrucción del Señor Jesucristo que dice, y tú cuando ores, entra a tu recámara, y estando ahí quien tú solo, ora a tu Padre. Tú ahí en secreto, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te recompensará en público. Debemos de practicar la oración privada. Aquí se ha utilizado mucho, lo he oído muchas veces, el decir la comunión íntima con Dios. ¿A qué se refiere esta frase? Se refiere a ese tiempo que tú o yo pasamos a solas con el Señor, leyendo su palabra y orando. Esa es la comunión íntima con Él. Aquí tenemos comunión con Él, pero todos como grupo de creyentes. Pero en tu casa, cuando tú te apartas para orar al Señor y leer su palabra, estás teniendo allí comunión íntima con Él, a solas. Y esto fue lo que Jacob hizo. Es interesante, porque teniendo Jacob una circunstancia tan terrible, tan considerablemente grave, no pensara en unir a los demás y decirle, oigan, vénganse, vamos a orar. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros hoy? Apóyenme en oración, ¿no? Pero él se fue a orar solo. Como Jesús, ¿no? Cuando subía al monte, solo, para orar al Señor. Dice el texto, y luchó con él un varón. Y a mí me llamó esto la atención de que luchó. Porque la lucha de Jacob, por llamarle así, como la Escritura lo presenta, duró toda la noche hasta el amanecer. Y es evidente por el contexto que a lo que el pasaje le llama lucha es al tiempo de oración que pasó Jacob pidiéndole al Señor que lo bendijera. La bendición que pedía era que lo protegiera de Esaú, que no le pasara nada, que se cumpliera la promesa que le había hecho de te haré bien. Eso fue lo que estuvo pidiendo toda la noche. Saben, allá en aquellos años cuando nosotros en Monterrey teníamos campamentos juveniles, nos reuníamos antes del campamento con Emilio, los que éramos los líderes del grupo, para orar toda la noche. Y nos reuníamos a partir de las 6 de la tarde. En un círculo nos sentábamos. Emilio nos leía algún pasaje de la Escritura, explicaba algo, nos poníamos a orar, todos orábamos. Terminábamos de orar, volvíamos a leer algo de la palabra, y así toda la noche hasta las 6 de la mañana. Y saben, era maravilloso y nos admiraba, porque, oye, no me dio sueño, no nos dormimos, pero estábamos orando por el campamento, por los jóvenes que iban a ir, para que tuvieran un corazón preparado, para que recibieran a Cristo, para que nosotros fuéramos preparados para ser instrumentos del Señor, predicándoles el Evangelio. Fueron noches preciosas. Bueno, pues aquí estuvo Jacob toda la noche solo, orando. Dice Génesis 32, 25, y cuando el varón vio que no podía con él, aquel varón, dice el texto, vio que no podía con él, y aquí nos preguntamos a qué se refiere eso de que no podía con él. ¿Quién era este varón? ¿Era un ángel? ¿Era Dios mismo? ¿Sabía Jacob con quién estaba luchando? Si esto era una lucha y aquel varón era un ángel,
Es imposible que no hubiera podido vencer a Jacob cuando la Biblia dice en 2 de Reyes 19:35 que el ángel de Jehová mató en una noche a 185,000 soldados asirios. Entonces, ¿cómo que no podía? Y viendo que no podía con él el ángel, ¿o cómo? Bueno, es una manera de decir que para Jacob era la lucha. Era la lucha contra sus temores, era la lucha con su idea a lo mejor de desistir, de huir mejor, de irse. Estaba luchando consigo mismo, él quería obedecer al Señor, pero quería tener la seguridad de que Dios iba a estar con él y lo iba a proteger. La lucha era con él. Y Dios cuando dice que el ángel o el varón se dio cuenta que no podía con él, es decir, que Jacob no iba a desistir, que no iba a dejar de pedir. Durante aquella lucha en oración, cuando el varón dice el texto que no podía con él, ¿qué hizo el varón? Tocó, dice, el sitio del encaje de su muslo, de Jacob, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dios se encargó de dejar en Jacob un recuerdo de su debilidad, para que supiera que la victoria que él iba a obtener en ese momento no era por su astucia, no era por su estrategia, sino que la victoria iba a venir de parte de Dios, que él no era lo suficientemente fuerte. De aquel toque divino quedó un Jacob con cojera, que recordaría siempre que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, algo parecido al aguijón en la carne que Pablo nos cuenta en 2 de Corintios 12, del 7 al 9, que él recibió. ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, para que yo no me creyera mucho por lo que Dios me había revelado. Dios me dejó un aguijón en la carne, ¿sí? Para que cuando me crea mucho, me dé cuenta que no soy nada, ¿sí? Y así, precisamente Jacob, después de aquel encuentro con aquel varón, quedó cojo. Pero no obstante este toque de Dios que le descoyuntó el muslo, Jacob no desistió y continuó orando. Y cuando aquel varón le dice que lo deje, Jacob le responde: no te dejaré si no me bendices. Qué determinación, ¿no? Ojalá y esa determinación tuviéramos nosotros al orar, porque a veces oramos por algo y ya después de que nos levantamos se nos olvida por lo que estábamos pidiendo. ¿Por qué? Porque no está en nuestro corazón. A lo mejor alguien lo mencionó y me acordé, sí voy a orar por esto. Pero si está en tu corazón, no vas a desistir. Vas a seguir orando, vas a ser persistente, pase lo que pase, porque de veras es algo que tú deseas. En Génesis 32, 27, el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿No lo sabía? No, quería que Jacob lo recordara. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, el suplantador, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? El que hizo a un lado a otro, ¿sí? Jacob llevaba a cuestas en su nombre lo que le había hecho a su hermano, suplantándolo delante de su padre para recibir la bendición de la primogenitura. Pero Dios había tratado con él y las cosas habían cambiado, y esto se había manifestado cuando en aquella circunstancia apremiante Jacob no habría recurrido a su astucia para enfrentarla, sino a Dios para pedir su bendición. Era otro Jacob, era un Jacob diferente. Dios había tratado con él. Y en ese momento lo que hizo Dios fue hacer a un lado el nombre Jacob para darle otro nombre que era Israel. Génesis 32, 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque has persistido pidiéndole a Dios que te bendijera y has vencido. ¿Y cuál lucha con los hombres? No sé si después un día yo encuentre alguna otra cosa, pero yo creo que esto habla futuro. Y esto es, vas a enfrentar a Esaú y vas a vencer, o sea, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Israel significa aquel que lucha con Dios, ese es el significado de Israel, o Dios lucha, pero también significa aquel que persevera, o también se asocia con la palabra príncipe. En el versículo 29 dice de Génesis 32, entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Es increíble que Jacob hubiera pasado toda la noche pidiéndole que le bendijera y no sabía a quién le estaba pidiendo o lo quería confirmar. Bueno, lo que sí nos damos cuenta es que Dios nunca le dijo su nombre. El varón nunca le dijo su nombre, pero lo bendijo. Entonces ya ahí puede hacer una correlación, ¿no? Pues, ¿quién es? Aquel a quien yo le estaba pidiendo que me bendijera. Ya me bendijo. Entonces con eso le contestó. No le dijo su nombre. Jacob estuvo convencido de que había estado hablando con Dios. Dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. Él sabía que si había podido encontrarse con Esaú sin recibir el ardor de la venganza de su hermano, que había prometido matarlo, era por la intervención de Dios a quien había suplicado que le bendijera. Y cuando había pasado Peniel, dice, salió el sol y cojeaba de su cadera. Esta cojera le recordaría siempre a Jacob que él era débil y que solamente podría salir victorioso en todas las tranzas de la vida, en todos los trances de la vida, si estaba tomado del Todopoderoso. Como lo declara Jeremías 20:11, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esto es un hombre transformado por el Señor. No es el mismo Jacob que engañó a su padre. Es un Jacob diferente. Después de 20 años de que Dios trató con él, encontramos a un Jacob que termina inclusive cojo, pero con un corazón confiado plenamente en el Señor. ¿Cuántos años tienes tú de haber recibido a Cristo? ¿Qué ha hecho Dios en ti durante todo ese tiempo? ¿Eres un hombre transformado? ¿Eres una mujer transformada? Yo creo y espero que sí. Yo puedo decir cuando me veo a mí mismo que sí, Dios ha cambiado muchísimas cosas en mi vida que eran muy diferentes y desagradables. Gracias a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo y por el trabajo que Él sigue haciendo en nosotros. Que Dios los bendiga.